Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de llegar hasta su vida, trayendo una reflexión acerca de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del propósito de la iglesia. Todos sabemos que la iglesia es la congregación de los creyentes en Cristo Jesús, en este caso, pues para la iglesia de Cristo. Pero el propósito precisamente lo especificó Cristo Jesús y quedó plasmado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces con esto comenzó prácticamente el quehacer de la iglesia. Fue una ordenanza que se le dio a los discípulos y ellos tenían que comenzar a predicar el evangelio de la salvación a todas las naciones. Note claramente que dice que debemos hacer discípulos. Discípulos es aquel que aprende, por eso dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, cada uno de los que han creído en Cristo Jesús y han aprendido las cosas que Él nos mandó, que le mandó a la iglesia, entonces está apto para seguir predicando el Evangelio. Es un error que una vez convertido, pues comience a predicar el Evangelio, sin haber comprendido realmente el propósito que Dios tiene con cada ser humano. Y ahí es donde entramos en la dificultad que existe hoy en día respecto a la iglesia. Porque con el devenir de los tiempos, de los acontecimientos mundiales y de la tremenda separación de la Iglesia de Cristo, las doctrinas han venido utilizando diversos medios para mantener una congregación dentro de las iglesias, al punto de llegar a ser considerados como un club social. Entonces la gente llega, pero si no lo aceptan tal como es o tal como llega, pues entonces mejor se retira. Y si todavía tiene un afán por conocer a Dios, pues busca otra iglesia, pero generalmente alguien que sale de una iglesia al sentir rechazo no vuelve a entrar a una iglesia cristiana. Pero no es ese realmente el propósito de Dios. Y aquí debemos entender, no hay ninguna iglesia que sea perfecta. Porque donde esté un hombre, allí hay imperfección. Allí siempre habrá un problema, siempre habrá una dificultad de carácter y de pensamientos, una diversidad de pensamientos, porque cada cabeza es un mundo, lo sabemos decir y lo entendemos, de que nadie piensa igual que el otro. Pero el propósito de Dios es que todos estemos unidos en un solo propósito, que es buscar la misericordia de Dios, buscar el rostro de Dios, agradarle al Señor, para que entonces logremos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para esto, Dios mismo, considerando el crecimiento de la iglesia, diseñó los 5 ministerios principales que están plasmados en el libro de Efesios capítulo 4. Y para ello vamos a leer ese texto. En Efesios 4, a partir de versículo 11, nos dice la Escritura. Y Él mismo, hablando de Cristo Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el meollo de todo este texto es la unidad, el crecer y el edificarse. ¿Por qué? Porque no todos podemos quedar en la misma situación en que entramos a la iglesia. De alguna forma nosotros tenemos que conocer a Cristo Jesús para que realmente nosotros le entreguemos nuestra vida a Él. Una cosa es que yo acepte a Cristo Jesús como mi Salvador personal, pero allí no termina todo, allí comienza. Comienza la obra de transformación porque tenemos una meta. Lo dice el versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Entonces yo puedo participar activamente en el quehacer de la iglesia y ser beneficiado con toda la actividad de esa iglesia para transformarme. Ese es el propósito de la iglesia, o sea, que poder recibir esa enseñanza, el conocimiento acerca de Cristo Jesús y ese conocimiento transformarlo en sabiduría. La sabiduría, todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el temor a Dios nos aleja del pecado. Y al no pecar, entonces venimos a ser santos, apartados para la obra del ministerio. Pero no podemos saltar de la etapa inicial a ser servidores. Tenemos que pasar por ese proceso de transformación, de conocimiento, de adquirir sabiduría. Porque es el conocimiento, hermanos, lo que nos aleja del peligro de perecer, sobre todo por la advertencia que nos está haciendo en el versículo 14, donde dice para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuar? Es aquel que no es constante, sino que a ratos camina, a ratos corre, a ratos se sienta, a ratos se acuesta. Entonces no tiene un caminar definido, un caminar estable, persistente, que lo lleve cada día a la perfección, sino que fluctúa. Ese fluctuar quiere decir de que hoy quiero ir a la iglesia, pero mañana no, ¿verdad? Hoy voy a ir porque el que predica me gusta, pero el domingo siguiente no voy porque el que predica no me gusta. Eso es fluctuar. El problema es que la iglesia no está diseñada para darme satisfacción a mí. La iglesia está diseñada en el corazón de Cristo Jesús para poder tener un vínculo con lo espiritual, porque nuestra vida está más relacionada a lo material, a lo del mundo, que con lo espiritual de Dios. Entonces la iglesia nos brinda ese vínculo para relacionarlos con lo espiritual, para sentir la presencia de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para poder sentir el mover del Espíritu Santo, para entregarnos de corazón a la alabanza y a la adoración al único y verdadero Dios, y de esta forma conocer, conocer, conocer ese mundo espiritual, esa plenitud de Dios. Y en la medida que nosotros vayamos profundizando, entonces nuestra fe se viene fortaleciendo, porque las palabras se vuelven acciones y hechos que nos confirman que el camino que estamos siguiendo no es solamente una religión, sino que es una relación con Dios.
Entonces, este vínculo espiritual nos permite conocer a Dios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos cómo trabaja con los diferentes hermanos que están alrededor nuestro. Y también cómo trabaja con nosotros, con nuestra vida. Y logramos entender ese gran propósito o esa gran manifestación de Dios que a cada uno trata como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces la iglesia viene a ser una fuente de conocimiento, de fortaleza para el que está débil, de esperanza para el que está agobiado, de consuelo para el que se encuentra triste. Y todo esto dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí me siento apoyado. Ahí la gente ora por mí. Ahí cuando yo pongo una petición, toda la iglesia se activa y entonces estamos peleando cada uno por las batallas de los otros. Que ese es el propósito de la unidad. O sea, la unidad en el espíritu indica que yo voy a sentir las cargas que tiene mi hermano y las voy a sobrellevar junto con él para que él pueda salir de ese momento de prueba. Y todo esto a mí me da sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El poder emplear todo el conocimiento que adquiero a través de la enseñanza, que yo aprendo cómo debo hacer las cosas. Eso es ser sabio, ¿verdad? Pero si yo tengo una multitud de conocimiento que no lo pongo en acción, entonces ese conocimiento no se vuelve sabiduría. Solo se vuelve conocimiento y es un conocimiento desperdiciado. Porque muchos leemos la palabra, pero nos olvidamos una vez cerramos la Biblia, nos olvidamos de qué fue lo que leímos. Entonces no adquirimos, o sea, esa palabra no se vuelca en nosotros como algo activo, como algo que realmente nos acerca a Dios y nos aleja del error, del pecado, de fallarle al Señor, nos hace cometer infidelidad. Sobre todo porque estamos en medio de un mundo que está tratando, está luchando y está haciendo lo imposible por hacernos caer de la fe. Por eso la iglesia viene a ser una fortaleza. Y la sabiduría es que a través de los consejos que tenemos en toda la palabra del Señor y sobre todo el modelo de Israel que le falló a Dios y hasta el momento no ha vuelto a ser considerado como parte de Dios, esto nos enseña lo que nosotros no debemos hacer. Por eso está escrita la historia de Israel, cómo le fallaron a Dios, todo lo que Dios hizo por ellos, cómo estuvo prácticamente desde que lo sacó de la tierra de Egipto, cómo estuvo con ellos, pero el hombre poco a poco lo fue separando de él y lo alejó de su presencia completamente al punto que Dios dijo que les daba la espalda y que no iba a escuchar más sus oraciones. Todo esto es para nuestra enseñanza, para que nosotros no caigamos en el mismo error. Pero vemos hoy en día que muchas iglesias se han olvidado de lo espiritual, se han olvidado de la palabra y entonces están haciendo lo imposible por mantener a la gente cautivada en sus iglesias. Y entonces ya los momentos de alabanza y adoración se han vuelto un show, un espectáculo, ¿verdad? De luces, de música, de cantantes prodigiosos, pero no hay una verdadera alabanza, no hay una verdadera adoración, porque no es solo cantar una melodía triste, ¿verdad? O carismática, lo que es alabar y adorar al Señor, no, es algo que tiene que salir del corazón. Y los que están dirigiendo deben comprender, o sea, lo que son o se consideran ministerios de alabanza deben considerar que ellos solo son el instrumento para que toda la congregación entre a la presencia del Señor. Si la congregación no entra a la presencia del Señor, entonces se quedan como simples músicos. Músicos y cantantes que lo podrán hacer bien para los hombres, pero para Dios no. Y entonces no tiene sentido que estén allí. Todo lo que la iglesia hace debe ser para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Por eso es absurdo que alguien que llegue a la iglesia venga pidiendo que le den
un determinado lugar dentro de la iglesia para que él esté, que tenga un parqueo asignado o que los hermanos se desvivan para poder atenderle. Es que no es él el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es Cristo Jesús y todo lo demás tiene que girar alrededor de Cristo Jesús. Todo lo que se hace dentro de la iglesia debe ser para adorar, alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Entonces cada uno de nosotros pierde valor estando en la iglesia, porque Dios nos ve como un solo hombre, a todos los que están reunidos dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Él nos ve como un solo hombre. Cuando todos estamos en el mismo propósito, con la misma actitud, con el mismo deseo de agradarlo a Él. Pero si tenemos diversos pensamientos, diversas actitudes, diferentes intereses, entonces no hay unidad. Y entonces Dios no le presta atención a la congregación porque lo primero que hay es división. Y Dios no puede estar en lo que está dividido. Dios no puede estar donde hay grupos dentro de la iglesia que se están peleando por ser los primeros, por ser los más aceptados, por ser los que más obra hacen. Eso es absurdo dentro de la iglesia. La iglesia no es de lucha. La iglesia es de compañerismo, de unidad, de armonía. Estar todos unánimes delante de la presencia de Dios, alabando a Dios como un solo hombre, con una sola voz. Por eso es que cuando la iglesia primitiva, nos dice el libro de Hechos, estaban unánimes, juntos, alabando, adorando, orando al Señor, entonces Dios encontró el ambiente propicio para derramar su Espíritu Santo. Pero si unos hubieran estado cantando, otros orando y otros haciendo locuras, ¿verdad? Otros yendo al baño, le aseguro que el Espíritu Santo no hubiera encontrado ese ambiente para derramarse, porque hay división, no hay respeto. No hay respeto por la voluntad de Dios, no hay respeto por la presencia de Dios. Si la misma escritura nos dice, o sea, que el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra, o sea, debe haber respeto a las cosas del Señor. Entonces, cuando usted va a la iglesia, debe permanecer en la iglesia. Y cuando se está desarrollando el culto, pues procure no interrumpir saliendo o levantándose de su asiento y saliendo a hacer otras cosas, ¿verdad? Inclusive ir al baño. Usted al nomás llegar a la iglesia, vaya al baño para que ya no tenga necesidades cuando esté dentro de la iglesia. Si vas a hacer una llamada o va a recibir una llamada, tiene que hacerlo fuera de la iglesia, pero no cuando esté en el culto. Ya ahí su teléfono tiene que estar apagado. Ahí no puede recibir, no puede hacer llamadas para que la gente no se distraiga, que todos puedan estar concentrados en lo que se está haciendo. Y ese es el gran problema, hermano, que no tenemos respeto. ¿Que eso es religiosidad? No es religiosidad. No confunda el respeto con religiosidad, ¿verdad? Hay muchos que sí, que porque se lo han impuesto, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, está bien, eso es religiosidad. Pero aquí estamos hablando de lo que yo tengo que hacer para que la congregación no pierda su vínculo espiritual con el Señor. Entonces yo no puedo ser el que distrae. Yo no puedo ser el que siembra la discordia, sino que tengo que buscar poder contribuir, porque ese es uno de los propósitos. Ese es uno de los propósitos que nos establece la Escritura en el libro de Efesios. Versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces yo me tengo que ver como parte de ese engranaje, que es tan importante que si mi participación falla, va a fallar todo. Así es de importante el que yo esté contribuyendo para que las demás personas tengan contacto o estén dentro de ese vínculo espiritual con el Señor. Porque yo tengo que contribuir a que las demás personas entren en la presencia de Dios. Probablemente no sea un diácono, probablemente no esté en el ministerio de alabanza, ni sea parte del cuerpo oficial, pero soy parte del cuerpo. Y como parte del cuerpo, yo tengo que ayudar a los demás a que estemos todos unidos delante de la presencia del Señor. Y cuando realmente esa unidad sea verdadera, sea real, va a impactar el corazón de Dios y Dios va a comenzar a derramar bendición. Pero mientras no exista ese ambiente, hermano, es bien difícil que Dios pueda bendecirnos a todos. Es bien difícil que Dios pueda derramar el Espíritu Santo sobre toda la congregación si hay uno que no está interesado en el Espíritu Santo. Si le está interesando otras cosas y su mente y su corazón están en otro lado, entonces es bien difícil que Dios lo toque, porque no está en el vínculo, no está dentro de la presencia de Dios. Por eso es importante, hermano, que usted ponga su cuota de participación y entienda que usted no puede ser el vehículo distractor de los demás, sino que al contrario, usted tiene que ayudarle a los demás a estar en sintonía con el Espíritu Santo, a ser parte de ese vínculo espiritual con la presencia de Dios. Porque si no lo logramos en la iglesia, no lo vamos a lograr en ningún otro lado, hermano. Siempre va a haber distractores, siempre va a haber algo que nos nos llama la atención y entonces nos saca del vínculo espiritual. Sobre todo en nuestra casa que hay mucho oficio, ¿verdad? Y hay mucha gente que nos roba la atención. Entonces es bien difícil que en nuestra casa, estando con nuestra familia, logremos entrar en el vínculo. Para eso está la iglesia. Pero en la iglesia no tengo que llegar a ser el distractor, tengo que llegar a contribuir para que el ambiente sea propicio y entonces la presencia de Dios comience a derramar bendiciones sobre cada uno. Y el Espíritu Santo tenga la libertad de moverse y que ocurran esos hechos grandiosos, portentosos, milagrosos del accionar del Espíritu Santo dentro de las congregaciones. ¿Por qué se ha separado tanto el Espíritu Santo? ¿Por qué no ocurren los milagros? Precisamente porque no todos tenemos el mismo corazón de buscar al Señor. Lo buscamos cuando hay necesidad, pero no todos estamos necesitados en ese momento. No todos estamos enfermos, no todos estamos pasando por un momento de una prueba que no tiene solución. Entonces, el que tiene la prueba sí busca al Señor, pero el que no tiene la prueba no le importa. Ahí es donde está el problema, el egoísmo. Por eso es que la Biblia es clara en señalar que debemos llevar todas las cargas de los demás. Estar unidos. Ese es el gran secreto. Y eso es lo que nos enseña. Porque cuando nosotros estamos ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, entonces dice que vamos a recibir crecimiento para ir edificándonos. Y edificándonos en amor. Eso termina diciendo el versículo 16 de Efesios 4. Ese es el gran propósito, edificar. Edificar, pero un ladrillo usted no lo puede poner en una esquina y seguir la obra en la otra esquina. No, o sea, todo tiene que llevar un orden para que todo crezca, para que todo vaya levantándose y sea fuerte. Así que, hermano, yo espero que esto sea para edificación suya
y que realmente nos ayude a fortalecer la iglesia del Señor. Que mi Dios le bendiga.